Bien, buenas noches a todos los amigos de la comunidad de Psicocomunica. Hoy con nuestro capítulo número 18 y les comento que estoy retomando nuevamente con los temas de corte psicológico. Esta noche voy a entrevistar al psicólogo clínico Walter Mesa, que es además especialista en neuropsicología, y la temática que vamos a tratar justamente es esa. Vamos a hablar sobre la neuropsicología y su importancia en el comportamiento humano. Así que no se pierdan este capítulo número 18, están todos invitados y vamos a ver por qué caminos nos lleva la conversación esta noche. Walter Mesa, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Enrique, por esta invitación a Psicocomunica. Enteramente complacido para poder compartir con tu teleaudiencia las incidencias e implicancias de la neuropsicología en el comportamiento humano y en muchas patologías que hoy poco a poco iremos descubriendo. Correcto, bienvenido Walter. Y bueno, antes de hacer la entrevista yo tengo siempre saco una antesala y algunos de los suscriptores al canal me hacían la pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos definir, por ejemplo, la neuropsicología bajo tu experiencia? En primer lugar, que hay una confusión. Las gentes no entienden mucho de estos términos porque hablamos de especialistas, profesionales, que nos ocupamos de la mente humana y por lo consiguiente del comportamiento, del aprendizaje y de todo lo que el ser humano como individuo puede realizar. En primer lugar, tenemos dos profesionales que son médicos y que se dedican a trabajar con los pacientes la parte del cerebro. Tenemos al médico psiquiatra, tenemos al médico neurólogo, pero ambos son profesionales de la medicina. Entonces, su espectro es el de poder contribuir a la sanación y estabilidad del paciente que viene con ciertas patologías a través de la farmacología. Pero en el caso del psicólogo, el psicólogo es un profesional que estabiliza al paciente cuando presenta patologías o cuando aún no lo presenta. Es decir, es una persona supuestamente sana, pero hay otro rubro en la que nos encontramos trabajando los psicólogos del mundo, que es la homeostasis, es decir, el equilibrio de la persona. Dicho esto, tengo que aclararles que por los años 50, 60, nace la neurociencia, que es la parte del estudio profundo, de la investigación del cerebro humano con incidencia en el comportamiento y en el aprendizaje, a través, lógicamente, del sistema nervioso central y el cerebro en su conjunto, ¿no? Bueno, nace con la neurociencia ya en el Perú la neuropsicología como un instrumento de apoyo importantísimo en esta homeostasis que se logra hacer del paciente. Nosotros tenemos que hacer procedimientos de estimulación, ¿no? Para que el propio cerebro pueda comenzar a producir lo que está dejando de producir. Para eso hay muchas maniobras que se pueden hacer con el paciente y el paciente lógicamente va a comenzar a tener una mejoría. Por eso nosotros trabajamos la mente sin medicamentos, pero si hay casos de suma gravedad que necesitamos hacer una interconsulta con el otro profesional, ya sea neurólogo o psiquiatra, para efecto de lograr que el paciente pueda, a través de la farmacología, estar más predispuesto a las terapias y a la conversación con su profesional psicólogo, neuropsicólogo, para tratar estos temas. Claro, hay un trabajo en conjunto, ¿no? Mancomunado, sí, con el fin de ayudar al paciente. Sí, obviamente, ¿no? No nos contraponemos. Claro. O sea, no es que el neurólogo ande peleado con el psiquiatra o psiquiatra y neurólogo con el psicólogo o el neuropsicólogo. No, para nada. Más bien sumamos esfuerzo como profesionales de la salud mental para poder contribuir en la sanación y estabilidad del paciente, porque hay muchísimas patologías que puede presentar un paciente cuando las sustancias del cerebro no están correctamente segregándose en el cerebro. Correcto. Entonces, sí, en realidad un paciente que pueda tener
pueda venir a la consulta psicológica con una enfermedad diagnosticada como Parkinson, pero digamos que puede tener comportamientos, conductas, expresiones, signos y síntomas que pueden variar entre uno y otro, ¿no? Que también es posible eso. De hecho, mientras que el profesional de la medicina lo tiene, digamos, ya que tienen que llegar a diferentes consideraciones y niveles para poder ser considerado como un Parkinson, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, no. Cada persona individualmente es único en el mundo, y por eso que cuando llegan a consulta hay que trabajar de cero con ese paciente para poder conocerlo más, para poder investigar dónde inician la enfermedad propiamente dicha, dónde inicia su malestar, ¿no? Y por qué razón. Porque también aquí hay otra cuestión de que en psicología nada es de un momento a otro. Puede tener una connotación 5 años antes, 10 años antes, 50 años antes, pero tarde que temprano va a aflorar como una dificultad, y para eso nosotros estamos preparados. De ahí viene una herramienta muy importante que es hacer un buen anamnesis, ¿no? Cierto. Porque hay algunos colegas que omiten eso y eso es fundamental. Es que la verdad es que, primero, que es engorroso, es muy trabajoso. Cuando el paciente viene a consulta, generalmente se le atiende 40 minutos. Y en 40 minutos hay que comenzar a desglosar y primero hacer establecer el rapport, la explosión, el rapport con el paciente, ¿no? Para que el paciente, mediante su confianza, pueda abrirse, aperturar la intervención, en realidad ya propiamente dicho, del psicólogo, para poder analizar toda su vida, porque ahí, en esa explicación y en ese aporte del paciente, vamos a comenzar a determinar los puntos de quiebre, es decir, dónde inicia, de repente con problemas familiares, del trabajo, de pensamiento, de procedimientos, pero es nuestra obligación hacerlo, no se debería de omitir de ninguna manera. Sí, sobre todo en el trabajo clínico, ¿no? Que es tan importante hacer una exploración de la vida del paciente para descubrir en qué momento detona el problema que estamos viendo en la actualidad, que puede ser mucho, ¿no? Porque el campo de la neuropsicología es muy amplio, en realidad, ¿no? Y no solamente hablamos, bueno, a propósito, en el tiempo ahora ya se habla de una neuromarketing, de una neuroventa, entonces para todo estamos usando el término neurológico para la neurología para asociar justamente otros elementos que por mucho tiempo se dejaron de lado, ¿no? Los estudios de neuropsicología son recientes, digamos, recientes los últimos 40, 50 años, ¿no? Cuando hay otras ciencias, otras ramas que ya tienen pues mucho más tiempo en cuanto a su exploración. Para que tu público pueda entender, nosotros tenemos en nuestro cerebro un promedio de 85.000 millones de neuronas. Y para que se formen una idea, cada bloque de neuronas va a dirigir algún comportamiento, alguna cosa que el ser humano dentro de sus condiciones innatas puede realizarlo. Una de ellas es, por ejemplo, la inteligencia, la capacidad de respuesta, el saltar, el correr, el hacer cosas, ¿no? Las habilidades, las destrezas. Y para cada cosa depende de un grupo de esas neuronas que van en forma armoniosa a trabajar para expoliar las sustancias que el cuerpo necesita y poder ejecutarla. Cuando el paciente o mejor dicho, tiene dificultad en la ejecución de algún tipo de cosa, entonces el cerebro no está correctamente expoliando las sustancias en los niveles que necesita para poder superar esa condición. Por eso cuando hay pacientes que llegan a consulta, doctor, no he amanecido así, no tengo dificultad en caminar, me duele la pierna, la rodilla, ya, pero ¿se ha golpeado usted? No, doctor. ¿Le han pateado? Tampoco, doctor. Entonces puede ser un problema motor originado porque no está expoliando de repente dopamina, la serotonina, ¿no?
Entonces, todos esos estudios se tienen que hacer y el profesional psicólogo y neuropsicólogo están totalmente capacitados para poder realizar esas pericias con los pacientes. Sí, no olvidemos que la neuropsicología hoy en día es una especialización, pues, no solamente por el hecho de ser psicólogo eres un neuropsicólogo, por ejemplo, ¿no? Sino hay que es una especialización diferente, con estudios y sobre todo, y yo creo que es la práctica con los pacientes también, ¿no? Porque sí, y el entendimiento de la biología y de la fisiología del ser humano, porque en realidad es bastante complejo. Es como cuando en una oportunidad estaba conversando con un paciente para explicarle, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la alimentación, cómo influye también en conductas adversas para el ser humano. Y ahí entramos a otro terreno, ¿no? Como por ejemplo las grasas saturadas, las grasas insaturadas, las grasas transaturadas, ¿no? ¿Cómo influye la alimentación? Y tenía que explicarle todo esto y bosquejarle todo el funcionamiento de que al ser ingerido por el ser humano este tipo de alimentos, cómo influye, por ejemplo, en la conducta o el razonamiento del paciente. Porque se han hecho estudios que conllevan a una dirección de que la occidentalización y la industrialización ha traído consigo hábitos alimenticios que al ser humano no le hacen nada bien, porque se llenan de grasas y esas grasas se pegan en las paredes intestinales, luego van al torrente sanguíneo y recorren todo el organismo. Y yo le decía al paciente, usted sabe, si tuviéramos que sacarle sus venitas, sus vasitos y todo el sistema del área circulatorio del ser humano, ¿cuánto mide de largo? Si lo pesáramos y hiciéramos una línea recta, ¿no? No, me dice, no tengo ni idea. Lo que pasa es que ahora también eso entra en el rubro de la famosa comida chatarra, ¿no? Exactamente. Que es justamente, está hoy día justo en un canal de televisión estaban dando un estudio y decían que hoy por hoy los jóvenes consumen muchísima comida chatarra por el facilismo, ¿no? Cierto. Que llamas y te lo traen a la puerta de tu casa y lo consumes. Entonces la gente decía, bueno, no tengo tiempo para cocinar, no tengo tiempo para eso y preferían llamar, pero a propósito del aporte que estás mencionando, eso está causando también algunas enfermedades cruzadas, digamos. ¿Por qué? Porque o las personas que ven o los pacientes que recurren a consulta podrían decir, ¿pero qué tiene que ver mi alimentación con mi cerebro? No tiene nada que ver. Pero en realidad es un paquete. O sea, el ser humano está compuesto, y sobre todo en temas psicológicos, nosotros vemos al ser en su integridad, ¿no? No solamente es qué te pasó, sino también, oye, qué comes, cuál es tu estilo de vida, cómo te llevas con tu familia, ¿no? Entonces es todo una exploración que hace el psicólogo para poder determinar qué puede estar mal. Y uno de los factores puede ser justamente la mala alimentación, ¿no? De hecho que sí, porque yo al iniciar esta entrevista, mi participación en tu programa, Enrique, y te agradezco bastante, porque hay la necesidad de reeducar al pueblo. Sí, cierto. Y en ese sentido, te decía, el cuerpo humano es una diversidad de cosas como la fisiología, la química, la neurología, la psicología, ¿no? La espiritualidad, que tiene influencia en el comportamiento humano y en lo que somos y en lo que nos convertimos mañana más tarde. Y es ahí en donde la función del cerebro, ¿no? Es la producción de sustancias que nuestro organismo va a requerir todos los días, como son la producción de la dopamina, serotonina, oxitocina, noradrenalina, adrenalina, GABA, cortisol, melatonina. Es decir, es una serie de sustancias. Una serie de sustancias que va a expoliar el cerebro, ¿sí? La va a producir y nuestro organismo en diferentes partes va a funcionar como un engranaje con esas sustancias. Pero ¿qué pasa? Decíamos, somos parte química. Pues muy bien, mi cerebro produce químicos. Pero solamente el cerebro produce químicos, entra a mi organismo producido desde adentro, no, también viene desde afuera. Exacto. Cuando un paciente tiene alguna enfermedad, el médico le va a recetar, ¿qué le va a recetar? Químicos.
los químicos para estabilizarlo, los químicos para sanarlo. Entonces, esos químicos necesita el paciente. Sí, hay mucha gente, por ejemplo, que los toma, pero ¿son los únicos químicos, aparte de la producción del cerebro y lo que entra por el medicamento a nuestro organismo? No. También existe, por ejemplo, los comestibles. Claro. Y decimos así, la leche de vaca te proporciona calcio. Cuando el paciente está mal, le falta hierro, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una serie de productos químicos que también vienen por el área alimenticia y para reforzar o para traerte abajo otras que tu cerebro está produciendo. Por eso que hablamos de la homeostasis y de la estabilidad de la persona, ¿no? En su alimentación. Y eso también, el hecho de hacer ejercicios, por ejemplo, que también ayuda en la producción de activadores de nuestro cerebro. Cierto. Por ejemplo, ¿no? Hoy en día en las empresas se ha puesto muy de moda el tema de las pausas activas, la gente está todo el día pues sentada y necesita una pausa activa, hacer un movimiento, un ejercicio, ¿no? Se ha puesto mucho porque también necesita que tu cerebro se oxigene, respire. Exactamente. Como también existen las pausas pasivas, ¿no? Que hay gente que, por ejemplo, que está mucho tiempo muy activa, necesitas para recurrir y regular, equilibrar parte del sistema, ¿no? Yo conversaba justamente con una colega acerca de esto, ¿no? De una como colega de organizacional y que también fue parte de la entrevista de Teresita Aldave y ella comentaba este hecho, ¿no? De la gente también mucho tiempo en la computadora, que ahora está acostumbrado y hay una modorra y necesitas activar, ¿no? Yo te cuento una experiencia. A mis alumnos regularmente en determinado momento yo les doy un descanso para que oxigenen, para que salgan, vayan a los servicios, caminen, regresan. Pero producto del desconocimiento de la importancia de esto, por ejemplo, en una de las instituciones de laboro, dijeron, ¿por qué le das descanso? Entonces, porque tiene que oxigenar el cerebro, necesita recomponer neurotransmisores, activarse nuevamente, todos necesitamos tomarnos un descansito de unos 5 o 10 minutos. Sí, permíteme. Ahí hablamos ya de otras cosas mayores, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando una persona se alimenta de repente con alguna cosa que estuvo mal, ¿no? Le da intoxicación. Se intoxica su organismo, ¿no? Pero cuando la gente le cae mal alguna cosa o está en sobredimensionada, en el cerebro se llama infoxicación. La gente se infoxica. Entonces es como el estómago. Estás intoxicado, tienes que tomarte una pastilla, tienes que ir al médico, a emergencias, qué sé yo. Pero la gente se anda infoxicando. Una persona que está, por ejemplo, durante todo un día metido en la computadora, ese cerebro se va a infoxicar. Buen dato. ¿No? Una persona que tiene, no sé, un ritmo de trabajo de 12, 16 horas, esa persona se va a infoxicar porque se está sobreabundando en un determinado tema que no le permite al cerebro desarrollar otras áreas. El ser humano está capacitado para poder desarrollar infinidad de áreas y desde áreas placenteras, áreas medias, áreas profundas, pero la falta de estimulación. Así es, sí. Yo recuerdo que me invitaron en una oportunidad a una agroindustrial. Y tenían varios productos agrícolas que cortar, empacar y todo eso a la velocidad de un rayo. Esa gente trabajaba 12 horas, 13 horas, 14 horas, ¿no? Y muchos de madrugada. Entonces yo observé cuando las personas, por ejemplo, que entraba el producto a la faja, ¿no? Y tenían unas cajas preparadas que ellas en una velocidad pero increíble, de verdad, qué maniobra de la mano, agarraban los empaques de espárragos, ¿no? Y a ellos al tacto nomás sabían que había 20 y en la caja entraban 20. Lo ponían aquí, lo cerraban y lo ponían a un costado y todo esto a la velocidad de un rayo porque la faja llegaba. Continúa. Sí, entonces tú veías sus manos en este plan. Metían, ponían, metían, no descansaban. Y yo le pregunté a una señora, ¿cuántos años tiene usted acá? Y me dijo, yo tengo como 6 años. Todos los días trabajando así. Sí, me dijo. Y le dije, usted va a tener complicaciones. Va a tener complicaciones. Se va a afectar el sistema nervioso central.
ya creo que me ha afectado, me dijo, porque mire cómo ando. Efectivamente, ella misma me dijo que ya le estaba afectando. La recomendación mía es que usted renuncie, le dije. Va a tener plata para comer, pero después no va a tener plata para vivir. Sí, pues, la calidad de vida. Lógico, ¿no? Entonces, por eso que es importante adquirir todos estos conocimientos para que sepa cada persona cómo funciona su organismo, cómo funciona su cerebro, porque la psiquis está sobre el soma, es decir, sobre el cuerpo. Soma igual cuerpo. Psiquis se sobrepone al soma. La mente. Y entonces enfermamos de la mente y se enferma el cuerpo. Muchas enfermedades dependen de eso. Por ejemplo, tenemos el cáncer. Fíjate, mira cómo opera el problema del cáncer, ¿no? Hace poco regresé del Uruguay, a donde fui hasta Montevideo para atender a 2 pacientes. Una paciente, mujer con cáncer de mama, su segundo cáncer. Y había tenido hace como 8 años atrás un cáncer y supuestamente a través de la quimioterapia, de la radioterapia, salió sana. En estos tiempos le regresó el segundo cáncer. Y me decía, doctor, ¿pero por qué sucede esto? Porque yo he cumplido con todos los recomendaciones, claro, las terapias, ¿no? De radioterapia, la quimioterapia. Le digo, pero es que usted nunca se va a sanar del cáncer. Y le vendrá un tercero, un cuarto, un quinto, y en alguno de ellos usted va a dejar de existir, ¿no? ¿Por qué? Me dicen. Por la siguiente sencilla razón. Toda enfermedad nace primero con el pensamiento. ¿De qué va a pensar? De todos los problemas que pueda tener. De repente problemas conyugales, o problemas de trabajo, laborales, o problemas familiares, o problemas amicales, o problemas económicos, que es lo que más sufre la gente en el mundo. Viene el pensamiento. ¿De qué? De sus problemas. Entonces, pensamiento y problemas es igual. Pensamiento y problemas es la misma cosa. ¿Y qué va a generar entonces? Viene entonces a generar como consecuencia de ese pensamiento y de los problemas, ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es tener miedo, ¿no? Estar pensando, tener temor de alguna cosa que le genera un pensamiento del problema que tiene. Entonces, pensamiento, problema, igual ansiedad. Y después, ¿qué va? No se va al profesional, piensa que es normal. Entonces viene el estrés. Luego el otro paso, la depresión. Y hace enfermedad. Entonces llega un momento que en ese interín, ojo, para esto viene el pensamiento, igual a problemas. Pensamiento y problemas es impulso eléctrico, de neurona a neurona, viaja a la velocidad de la luz, más todavía. ¿Por qué? Tenemos capacidad de respuesta inmediata. Sin embargo, en ese viaje, en ese interín, deja de ser impulso eléctrico y ahora sí, se convierte en un impulso químico. Ya segrega el cerebro sustancias. O deja de segregar también. Claro. Pero estamos hablando ahora de las enfermedades y comienza a segregar la sustancia, ¿no? Que el cuerpo ya va a producir, ¿no? A través de los químicos neuronales, ¿correcto? Entonces, fíjense, cuando llegamos a la ansiedad, al estrés y a la depresión, ya estamos hablando en este bloque de sobreproducción o producción de sustancias de índole neuronal. Dañinas. Y de ahí aparece la enfermedad, como consecuencia de ese pensamiento. Entonces, cuando la persona, siempre volviendo al tema del cáncer, fíjate lo importante que es por eso conocer cómo funciona. Se van al profesional, al oncólogo. Doctor, tengo un dolor por aquí, por allá. Entonces, a ver, señora, sáquese usted una placa. Regresa con la placa. Ah, señora, usted tiene cáncer. Ya, si el doctor considera, le va a pedir una biopsia. Y si no, de todas maneras le va a decir, bueno, tiene que entrar un tratamiento. Al final el tratamiento. El tratamiento farmacológico, el tratamiento de la quimioterapia, de la radioterapia. Muy bien. ¿Qué es el cáncer?
solo son células enfermas. Ese es el cáncer. ¿Y por qué se enfermaron las células? Si yo me toco donde me toque, Estoy bien. tengo células repartidas por todos lados, son mis sensores. Pero cuando se enferman las células, es como cuando hacemos, se dice, punche, ¿no? Sacas punche, a ver que se quede el paciente 2 horas así, haciendo fuerza. De seguro que no va a poder distensarlo. Claro. Va a tener que entrar a terapia, sobarse, masajes, La y atrofia. ya está. ¿Correcto? Entonces, a través del pensamiento, los músculos se van endurando o los órganos se van endureciendo. Salen nódulos y por eso viene ya la parte esta de los tumores ya. Pero esa señora se va a su casa y sigue con los mismos pensamientos, los mismos problemas, la misma ansiedad que va a ser, el mismo estrés, la misma depresión y otra vez aparece el cáncer. ¿Por qué? Porque prácticamente tuvo la mitad de tratamiento. Se fue al profesional que sí debe de conocer este tema y debe de tratar el tema, que es el profesional capacitado en oncología, el oncólogo. Pero esa señora no se ha ido al psicólogo. Claro. Y por lo tanto, para poder paliar y darle los instrumentos de cambio que necesita para que no siga con esa tendencia de estar pensando muchas veces en el futuro o en el pasado y se olvida de vivir el presente y entonces genera ansiedad y genera una sustancia que se llama cortisol, porque los miedos, las tensiones y los problemas va a generar cortisol y el cortisol finalmente te va a tumbar el sistema inmunológico. Diabetes. Sí, una enfermedad. Lo que pasa es que en el Perú no tenemos una conducta de la prevención, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Vamos al dentista cuando nos duele la muela, pero no vamos para que nos hagan un chequeo para ver si es que está todo bien o que se puede curar algo. Exactamente lo mismo pasa con la salud mental, ¿no? O sea, recién requerimos de psicólogo cuando yo estoy pues al borde con un ataque de ansiedad, cuando ya no puedo más. No, y después que se ha ido a dar una vuelta, porque lo primero que hacen cuando se sienten mal, se van a un hospital, se van a buscar a un médico. El médico les hace exámenes por aquí, por allá, le dice, señor, usted no tiene nada. No, pero doctor, que yo siento que... Ya, entonces, ¿sabe qué? Está mal de la cabeza. Ya que pase con el neurólogo o que pase con el psiquiatra. Finalmente ellos lo miran y, no, señor, usted no tiene nada, tiene que ir con el psicólogo. Para esto se ha dado una vuelta, ha gastado tiempo, ha gastado dinero y ha empeorado su salud. Ya, yo te doy otro dato. Aparte de eso, muchas personas piensan que antes de ir al psicólogo, que es un tema de mal daño, de brujería, así también. O sea, recorren médicos y después se van pues al brujo, los estafan y recién regresan para el psicólogo, ¿no? Entonces, eso también es un tema folclórico y obviamente no hay un dato, no sé, pues, científico ahí que les pueda garantizar. Por eso es que nosotros esta noche también, bien lo mencionabas, es también educar a las personas que nos están escuchando. Sí, ¿no? Porque si uno comienza a entender el funcionamiento de su cerebro, sus órganos, va a prevenir muchas cosas y va a salir de problemas de salud bastante complicados. Y hay mucha gente que se mueren porque ya a veces es tarde, pero se hubiera podido trabajar con esas personas. Para ir terminando ya esta entrevista, ¿qué consejos darías a las personas para que cuiden de su salud mental? Lo primero, ya lo ha señalado Enrique, que hagan una costumbre en su vida de pasar por el psicólogo, aunque sea así se sienta sano, para estar un momento y conversar. Pide una consulta. Doctor, estoy así que, ¿cuál es su opinión? Porque el profesional de la psicología está totalmente capacitado para, a través de la observación y de la entrevista, poder inmediatamente darse cuenta de qué está creando en su cerebro. No hay que olvidar de que las personas tienen conductas muchas de las veces por falta de orientación. Y es que cuando tú le dices, señora, este pensamiento que usted tiene todos los días ya debe de estar en estos tiempos, haga usted una práctica, deje de estar pensando en esas cosas. ¿Y qué te contestan? Pero ¿cómo voy a dejar de pensar? Si son mis cosas, ¿quién va a pensar por mí? Y yo tengo que asumir eso y yo tengo, o sea... Claro. Pero
¿tiene solución? Justamente por eso vengo, porque no encuentro solución. Pero ya está pensando Claro. cuánto tiempo, ¿no? Claro, claro. Y lo otro es que, señora, usted tiene que cambiar. Y tiene que cambiar porque esto le está perjudicando en su salud mental. Pero así soy yo, pues así soy. Sí, pues. No es que seas así, sino que no está debidamente la homeostasis, ahí, el equilibrio, no está. Entonces es una persona desequilibrada, pero no se da cuenta. Entonces hay que insistirle. Ahí. Y la mayoría de personas caen en eso. Entonces, la primera recomendación es que siempre, siempre, siempre pasen por el psicólogo. No hay que esperar, como dices, a que llegue el extremo una enfermedad, sino que vaya de todas maneras para que lo puedas ocultar. Hay mucha gente que tiene, por ejemplo, el hábito de ir al médico para hacerse un control general. Sí, un chequeo, claro. Un chequeo general. ¿Porque está enferma? No, justamente para ver si todo está bien. Igual tiene que haber un chequeo con el A psicólogo. ver, salud física, salud mental, en mismo nivel. La salud física, la salud mental y la salud espiritual. Porque es como aquellas personas que dicen, me he ido al doctor fulano, pero este doctor no hace nada, sigo igual. Pero me he ido al otro doctor, uy, ese doctor es muy bueno. ¿Qué pasó allá? ¿Por qué la diferencia de uno Claro, con el otro? Si al final los dos le van a recetar lo mismo. Y de repente lo mismo, pero con otro nombre de laboratorio, los fármacos. La confianza, la empatía Sí, pues. que le ha agarrado a ese profesional. Así es. Sí. Entonces, hay que saber que para el psicólogo todas las enfermedades se pueden curar. Sí, en realidad el campo Claro. de la neuropsicología Es muy amplia. Probablemente vamos a necesitar otra entrevista. Probablemente. Sí, bueno, yo con gusto para tu público poder conversar estos temas que nos apasionan, Enrique. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, este ha sido el capítulo número 18 de Psico Comunica. Yo voy a dejar, como siempre, en los comentarios todos los datos, los contactos, por si alguno de ustedes desea hacer algún trabajo de prevención o de intervención con Walter, pues van a encontrar aquí todas las redes, números, para que puedan hacer un trabajo con él. Como han visto, psicólogo clínico, experto en neuropsicología, con un trabajo no solamente nacional, sino también internacional con pacientes relacionados a este campo que es tan amplio, ¿no? Esta entrevista ha quedado corta en realidad, así que ya comprometo a Walter para una segunda edición. Con mucho gusto, con mucho gusto. Sí. Perfecto, bueno, muchas gracias Walter Mesa, gracias por estar acá con el público de Psico Comunica y yo me despido. Muchas gracias a todos ustedes, este ha sido el capítulo número 18 de Psico Comunica. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Nos vemos. Chao.